vienen a nuestra vida, que no debemos estarnos frecuentemente preguntando, bueno, a veces nos preguntamos eso, ¿por qué, Señor, viene esto a mi vida? Cuando ya el Señor nos ha advertido en su palabra y nos dice, bueno, no se sorprendan cuando vengan las pruebas y las dificultades a su vida. Y el Señor nos llama a que veamos su ejemplo de cómo Él pudo vencer sobre todas esas dificultades. Amén, hermanos. Amén. Entonces, tengamos la plena seguridad, la palabra así lo dice, y no se sorprenda cuando situaciones como esta que vivimos vienen a nuestra vida, porque ya la palabra nos lo dice. No se sorprenda, porque muchas aflicciones serán las que tendremos que nosotros pasar. Aflicciones de todo tipo, en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la misma iglesia, en nuestra salud, con nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. Debemos estar nosotros entonces conscientes, seguros de eso. Pero la palabra en el texto que leemos dice, muchas son las aflicciones, pero de todas ellas, ¿qué dice? Le librará el Señor. Fíjese qué promesa más maravillosa. El Señor en la primera parte de este versículo dice, bueno, sí, van a tener problemas, van a tener dificultades, les va a tocar transitar por valle de sombra y de muerte, les va a tocar enfrentarse a diferentes obstáculos en la vida que tendrán que superar y que van a ser de beneficio para ustedes, porque así lo dice la palabra también. Amén, hermanos. Amén. Que nada de lo que viene a nuestra vida es para mal. Amén. Sino que dice que el Señor solo tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz para nosotros. Amén, hermano. Así que, sin importar lo que pasemos, que el Señor nos dice que vamos a pasar situaciones, Él nos promete en la parte B de este versículo, que de todas esas cosas, fíjese usted, de todas esas cosas, no dice el Señor, bueno, de algunas de ellas, no promete el Señor de aquellas que sean más graves, no dice el Señor, bueno, yo les voy a librar de aquellas que sean más leves, que no cueste tanto, no. Dios nos dice, no importa lo que sea, no importa la aflicción, la tribulación que llegue a nuestra vida, no importa la angustia que esté pasando en cualquier área, no importa el problema de salud que estemos viviendo, dice el Señor, yo los voy a librar. Amén. Yo los voy a librar, sin excepción. Cualquier aflicción, cualquier cosa que sea la que estemos nosotros pasando en nuestra vida. Muchos de nosotros, hermanos, en este tiempo, en esta pandemia que vivimos, que no es fácil, día tras día nos hemos ido enterando de mucha gente que está afectada, de gente muy cercana, quizás algunos de nosotros, de conocidos. Esta situación que al principio, cuando empezó, allá por marzo y abril, quizás empezamos a enterarnos por noticias de personas allá a lo lejos, de personas que no conocíamos, pero que poco a poco el nivel ha venido subiendo y ahora ya no son personas que no conocemos, ahora es el vecino, la persona que vive enfrente de mi casa, mi compañero de trabajo, y ha llegado también a nuestros seres queridos, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres, etcétera. Amén, hermanos. Y hoy más que nunca debemos estar unidos como iglesia, como hermanos, debemos estar fuertes, debemos estar con nuestras convicciones bien firmes, debemos estar, hermanos, animados, debemos estar gozosos en esta situación, confiados en que Dios dice en este texto que leemos en el Salmo 34, que de todas esas cosas Él nos va a sacar adelante, que de todas estas cosas Él nos va, dice la palabra, a librar. Muchos de nosotros pedimos, Señor, que esto pare ya, Señor, que esto termine ya, y todos nosotros humanamente quisiéramos que el Señor, y Él puede hacerlo, hermano, obrara y pusiera fin en este momento a esta situación. Pero la palabra dice que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Amén, hermanos. Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Y esta situación va a parar cuando Él así lo quiera. Amén. Cuando Él así lo quiera en su santa y bendita voluntad. Y no en la voluntad nuestra. Y no en los deseos nuestros. Debemos orar entonces
porque Él nos dé fortaleza, porque Él ponga en nosotros fuerzas para continuar adelante, porque Él renueve las fuerzas en cada uno de nosotros, porque Él nos dé, hermanos, paciencia, amén, para esperar en Él, para esperar su tiempo, porque Él nos dé esperanza, amén, hermanos, para estar seguros y confiados en Él y en esta palabra que hemos leído, que Él nos vaya a llevar adelante a pesar de cualquier situación, para que Él nos infunda cada día ánimo, para que Él nos dé consuelo en esta situación. Esperar no nos gusta muchas veces, pero debemos pedirle al Señor que nos dé eso, en Él, en sus fuerzas, porque nosotros nos desesperamos, porque nosotros no esperamos tranquilos, porque nosotros esperamos su respuesta algunas veces tristes, amén, hermanos, angustiados, y el Señor nos llama a que esperemos tranquilos, a que esperemos seguros, confiados, gozosos, amén, hermanos. Así que debemos pedir a Dios, más allá de que esto termine ya, porque esto no va a terminar hasta que el Señor, hermanos, haya cumplido su propósito en cada país, en cada persona, en cada familia, amén, hermanos. Y mientras, pidámosle a Él que nos dé paciencia, que nos dé fortaleza, que nos dé ánimo, que renueve nuestras fuerzas, que nos dé consuelo y que sobre todo nos dé también, que ponga en nosotros el querer y el hacer para que podamos transmitir, hermano, a las demás personas esa fortaleza, esa confianza, esa paz, esa fe que hoy más que nunca la gente necesita, amén, para que podamos compartir con las personas nuestro testimonio de vida, qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, qué es lo que Dios ahora está haciendo en nosotros en esta situación que vivimos, amén, hermanos, amén. Y para que la gente a través de ese testimonio pueda también recibirle, amén, y Él pueda ser glorificado, amén, hermanos. Sí, amén. Leo el texto nuevamente, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice la palabra, le librará el Señor. Amén. Quiero hablar también esta noche un poco de qué propósitos cumplen las aflicciones en nuestra vida. Usted sabe que todo lo que viene, dice la palabra, tiene un propósito. Todo lo que viene a nosotros tiene un propósito. Y es un propósito de bien, amén. Un propósito divino de bien para nuestra vida. Tanto las cosas buenas como aquellas cosas no tan buenas que nos parecen negativas a nosotros. Vaya conmigo, por favor, allí mismo en el libro de los Salmos, al capítulo 119. Versículo 92. Amén. Dice la palabra: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción, ¿qué dice? Hubiera perecido. Oiga bien, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción, dice la palabra, hubiera perecido. Cuando nosotros todos los días usted se alimenta de la palabra del Señor, ya sea por el oír, dice la palabra que la fe viene por el oír, amén, o ya sea en la lectura diaria que usted realiza, que yo espero en Dios que usted lo haga, que ya tenga un hábito sistemático de lectura todos los días de la palabra, aunque sea pequeñas porciones, amén, hermanos. Dios hace que esa palabra se impregne en nosotros. Dios hace que esa palabra quede como un sello en nuestro corazón y nuestra mente. Amén. Y que en estos momentos que vivimos de preocupación y de aflicción, esa palabra que nosotros hemos absorbido, de la cual Dios ha permitido que nos alimentemos cada día, la cual usted ha adquirido a través de lo que oye, de las predicaciones que escucha, de lo que usted lee todos los días, que yo le digo, espero en Dios que ese hábito lo tenga,
porque es parte del alimento diario que debemos ingerir nosotros, de palabra, hermano, para estar fortalecidos. Esa palabra que Dios pone en nosotros, que sella nuestro corazón, que se impregna en nuestra mente, que queda grabada en nosotros, amén, nos sirve para que nosotros podamos afrontar estos momentos. Nos sirve para que nos apropiemos de esa palabra para nuestra vida, y en aquellos momentos cuando usted se siente angustiado, cuando usted no encuentra qué hacer, el Espíritu nos guía a que esos textos puedan venir a nuestra mente. Amén, hermano. A que usted pueda recordarlos, a que usted pueda también compartirlo con otras personas. Y no es cierto que cuando uno lee ciertos pasajes de la Escritura, hermanos, bueno, todos los pasajes, hay palabras que le llena a uno de consuelo, hay palabras que lo impulsa a seguir adelante, hay palabras que le da a usted fortaleza, hay palabras que le demuestra a usted, a nosotros, el amor que Dios tiene para con nosotros. Hay palabras que nos dice que nunca estamos solos, que Dios nunca nos deja solos, que siempre está con nosotros, que jamás, dice la palabra, nos va a desamparar. Amén. La palabra dice que todo lo podemos en Él, que en Él somos más que vencedores, dice la palabra. Amén, hermanos. Que por Él, dice la palabra, nuestras heridas han sido curadas, han sido sanadas, nuestras llagas. Amén, hermanos. Por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando la aflicción viene a nuestra vida, esa palabra que Dios ha grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano, nos sirve para caminar en esos pasajes de crisis, nos sirve para afrontar cualquier situación de tribulación. Amén. Nos sirve para hacer frente en todas las áreas de nuestra vida, cualquier angustia, cualquier dificultad que pasemos. Amén, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Romanos 5:3. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo ese hábito? ¿Qué pasa si yo no leo asiduamente la palabra del Señor? ¿Qué pasa si yo no desempolvo mi Biblia solamente cuando asisto a la iglesia? Hemos estado acostumbrados a vivir de esa manera algunos, a sacar de la gaveta nuestra Biblia cuando asistimos al templo, al lugar donde nos congregamos. Esta situación que vivimos, esta crisis, ha venido a cambiar en nosotros, a sacudirnos a nosotros, a que tenemos que hacer esto de manera diferente, a que la Biblia tiene que ser mi acompañante para que yo pueda meditar en ella, como la palabra dice en el libro de Josué, de día y de noche. Amén, hermanos, para que me vaya bien en la vida. Así que si usted no lo hace, retome eso, para que cuando pasemos situaciones como estas, la palabra del Señor resuene en nuestra mente y la tengamos presente siempre en nuestra boca. Amén, hermanos. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué dice la palabra? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué dice? Produce paciencia. Yo quiero llevarlo nuevamente, ya la vez pasada, el miércoles anterior, creo que recordaba ese texto en la palabra. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo y Silas, presos, viviendo una situación de persecución tremenda, encadenados en el lugar más profundo de la cárcel. Un lugar tremendo, hermanos. Cuevas eran en aquel entonces, quizá. Encadenados al cepo. Dice, habían 3 tipos de cepo: en las manos, en el cuello y en los pies. No dice la palabra, no especifica si lo tenían los 3 o solo sus manos, no lo sé. Pero en ese momento de angustia, habiendo sido azotados, dice la palabra, con 40 azotes menos 1, o sea, les habían dado 39 para que no murieran.
en esa situación de tribulación y angustia, sin saber qué iba a ser de su vida. Esta palabra que dice, nos gloriamos en las tribulaciones, se hizo una realidad en su vida. Amén. Y en lugar de lamentarse, en lugar de quejarse, la palabra dice que empezaron a alabar al Señor, a cantar alabanzas. Amén. Y esa acción produjo un efecto en el lugar, en el lugar donde estaban, en las instalaciones donde estaban, se vino un terremoto. Y todas las rejas, las paredes cayeron y produjo un impacto en el carcelero y en los demás prisioneros tremendo. Amén, hermanos. Gloriándose en las tribulaciones. Las aflicciones entonces en nosotros hacen que nuestra fe se incremente y hacen también, hermanos, que crezca, que cultivemos en nosotros la paciencia. Amén. Dice la palabra que leíamos, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Orábamos por un hermano que lleva casi un mes ingresado. Imagínese usted. Su esposa estaba muy contenta y nosotros también, porque hace unos días, la semana anterior, pues ella también estaba afectada y ella, no más que ella no estuvo ingresada, y ella mejoró, ya está mucho mejor en casa. Y él también, según ella me había informado, había mejorado muchísimo. Y estábamos muy contentos. De hecho, uno de los hermanos que trabaja ahí en salud y bueno, nos ayudó para que ella pudiera hablar con él. Y ella estaba muy agradecida y contenta de que había hablado con él y lo había sentido mejor. Ayer nos informan que está nuevamente en crisis, que tuvieron nuevamente que entubarlo. Imagínese usted, bueno, la situación y la espera, y que te avisan que tu pariente ha mejorado y de repente, no, mire, volvió a caer en crisis, volvimos a ingresarlo, entró nuevamente a la unidad de cuidados intensivos, tuvimos que entubarlo nuevamente. Una situación tremenda, hermano, para las familias. Y que imagino en esta situación que hay muchas familias pasando esta etapa. Y entonces ahí se necesita mucha tranquilidad, mucha paz, mucha paciencia en esos momentos. Dice un dicho popular que la espera desespera, porque somos impacientes y sobre todo cuando tenemos urgencia de recibir algo bueno, cuando tenemos urgencia que una noticia positiva llegue a nuestra vida, cuando tenemos la urgencia que un paciente que está en estado grave de salud mejore, cuando tenemos la urgencia que algo que estamos esperando recibir llegue pronto a nuestra vida. Y el Señor dice muchas veces, todavía no. Aunque clamemos, aunque oremos todos los días, el Señor dice muchas veces, todavía no. Sigue esperando. Y la palabra nos llama a que debemos ser pacientes. Amén, hermanos. A que debemos persistir en la oración todos los días, en nuestro clamor, aunque la respuesta no llegue, porque el Señor tiene su tiempo. Amén, hermano. Y los tiempos de Dios para nuestras peticiones, para nosotros mismos, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Perfecto. Dios nunca llega tarde a nuestra vida. Amén. ¿Lo escucha usted? Dios nunca llega tarde. Mientras tanto, espere pacientemente. Espere pacientemente. Espere tranquilo. Espere alegre. Espere gozoso. Espere fortalecido. Espere seguro de lo que está pidiendo, que lo que esté esperando, que aún no ha visto, espere seguro de que lo va a recibir. Amén, hermano. Seguro de que lo va a recibir. Espere sin quejarse. Amén. Espere sin reclamar el por qué no llega. Amén, hermano.
Espere sin enojarse. Amén. Dios está sobre todas las circunstancias. Espere pacientemente, con paciencia, a pesar de lo que nuestros sentidos, de lo que sus sentidos vean, de lo que sus ojos vean, de lo que sus oídos escuchen, del diagnóstico que le estén dando. Espere con paciencia y con fe. Amén. Espere con paciencia y con fe. Dios es todopoderoso, hermanos. Amén. El Señor todo lo puede, todo lo puede. Y el Señor está escuchando lo que nosotros pedimos. El Señor conoce el corazón de cada uno. El Señor conoce la angustia que usted está pasando. Amén. La urgencia que usted tiene. Nuestro sentido nos engaña. Usted ve los exámenes, usted ve los diagnósticos, usted ve lo que el médico le dijo, lo que la enfermera le comunicó, porque hoy cuesta mucho también, hermanos, tener contacto e información de nuestros parientes enfermos, de los pacientes ingresados. Entonces uno se entera por noticias a veces, por lo que alguien le trajo, algún comentario. Y eso nos inquieta, nos angustia, nos preocupa. Y más si le dicen, mire, fíjese que ha empeorado, o mire, los exámenes no le salieron bien. A pesar de todo eso, el Señor ha puesto en nosotros una medida de fe, dice la palabra, en cada uno. Amén. Para confiar que aquellas cosas que no vemos, que el diagnóstico positivo que esperamos, que el examen con resultados buenos que esperamos, que la salud por la cual estamos clamando tanto de nuestro pariente o de nosotros, que aún no vemos todavía, pero que estemos seguros y confiados plenamente que va a llegar a nuestra vida. Amén. Porque no se lo hemos pedido al alcalde, al presidente, no, hermano. Se lo hemos pedido y clamado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas en nuestra vida. Aquel que nos ha dado la vida. Aquel que es el creador de todas las cosas. Amén, hermano. Entonces, en estos cortos minutos, yo quiero cerrar con eso. Con decirle que es muy importante en la aflicción tener siempre presente la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. Amén, hermanos. Amén. Que eso nos fortalece y podemos también dar consuelo a otras personas. Y es muy importante saber esperar, tener la paciencia necesaria para esperar en Él. Amén, hermanos. Amén. Y vuelvo al texto original al que leímos. Salmo 34, 19. Vaya conmigo, por favor. Con esto cerramos. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Cierre sus ojos.